Dios les bendiga, hermanos. Me da un poco de nervios compartir por este medio porque nunca lo he hecho, pero me alegro de poder compartir con ustedes. Las extraño y espero que esta mini clase sea de bendición para ustedes, igual que lo fue de bendición para mi vida. La lección se llama Firmes en Cristo y nos enseña que en Cristo los creyentes podemos mantenernos firmes en medio de todas las adversidades. La clase está basada en los capítulos 2 y 3 de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Y para darles un resumen, un pequeño trasfondo de la porción bíblica, pues resulta que Pablo había ido a compartir el evangelio a Tesalónica, en Grecia, y había fundado ahí una iglesia. Él les había predicado y él había fundado esta iglesia. Ellos se habían convertido gracias a la predicación de Pablo. Entonces Pablo siempre se sentía preocupado por el bienestar de esta iglesia y por el crecimiento espiritual. Pero a causa de la persecución, Pablo tuvo que irse de ahí. Había muchos judíos que vivían en Tesalónica que eran muy crueles y que estaban totalmente en contra del cristianismo. Entonces Pablo sabía que él tenía una misión que cumplir y que él tenía que seguir predicando. Entonces él decide irse y no se queda todo el tiempo que a él le hubiera gustado quedarse ahí en la iglesia con los tesalonicenses. Pero después de un tiempo, Pablo decide mandar a Timoteo para recibir noticias de la iglesia y ver cómo sigue. Entonces va a Timoteo y regresa, se reúne con Silas y con Pablo y trae buenas noticias. Resulta que la iglesia en Tesalonicenses ha permanecido fiel a pesar de las persecuciones, a pesar de las adversidades. El remanente se mantiene aún firme en su fe en Cristo. Y esto, pues, Pablo siente un gran alivio, lo hace muy feliz. El saber que la iglesia ha permanecido fiel y que a pesar de los duros sufrimientos han seguido adelante con su fe en Cristo, pues es un gran regocijo para Pablo. Y es cuando él decide escribir esta carta a los tesalonicenses, junto con Timoteo y con Silas. Entonces, como ya dije, Pablo está muy contento de que esta gente haya seguido adelante, haya permanecido fiel. Pero ahora la pregunta que yo quiero que nos hagamos cada uno de nosotros es, ¿qué significa mantenerse fiel? La iglesia en Tesalonicenses se mantuvo fiel a pesar de la adversidad, se mantuvo firme. ¿Qué significa eso? Estar firme en Cristo significa seguir creyendo en Él a pesar de las circunstancias. Es cuando no importa cuál sea la situación en la que nos encontremos, o cualquiera que sea el sufrimiento que estemos pasando o la preocupación, podemos mantenernos firmes, podemos mantener una fe viva en Cristo. Tenemos que ser fieles en la adversidad. Pablo hace hincapié en la manera en que la iglesia de Tesalonicenses recibió la palabra. Ellos recibieron el evangelio como la palabra de verdad, no como una historia que alguien les contó o simples palabras de hombres o cosas así. No, cuando ellos reciben la palabra de parte de Pablo, ellos están convencidos de que es la verdad. Ellos lo reciben como algo real. Y de esa misma forma, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, debemos ponerla en nuestro corazón, saber que realmente es verdadera, que es algo real y que no importa lo que pase a nuestro alrededor, podemos confiar en esa palabra, porque estamos convencidos de que Dios no es hombre para que nos mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios en su palabra promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si Él nos dice que tenemos salvación y que tenemos vida eterna, es porque así es. Él va a cumplir su palabra, no nos va a desamparar. Nosotros podemos confiar en esa palabra y creerla. Es palabra viva. Confiamos en que Cristo murió por nosotros y sabemos que ese es el fundamento de nuestra fe, que ese es el fundamento de nuestras vidas. Pablo también les dice que los extraña, que había tratado de ir a verlos, pero que Satanás le estorbó. Pablo reconoció que los problemas que tenía para poder ir a ver a esta gente no eran problemas de personas. Él sabía que esto era una guerra espiritual. Las persecuciones que sufrían eran por causa de Satanás. Entonces, a través de esto, nosotros también tenemos que aprender a entender que cuando estamos en medio de ciertas adversidades o en medio de ciertos problemas,
debemos reconocer que quiénes son nuestros enemigos. Nuestros enemigos no siempre son nuestros compañeros de trabajo, o nuestros hijos, o nuestro esposo, o nuestro jefe, o los líderes de la iglesia. Muchas veces es simplemente Satanás. Satanás, que viene a tratar de influenciar la vida de las personas, que viene a traer pensamientos negativos a nuestra mente y nos pone en situaciones difíciles para que tomemos las decisiones equivocadas. Él quiere que nosotros nos olvidemos de nuestro propósito en Cristo, que cuando estemos en situaciones difíciles no permanezcamos firmes en nuestra fe. Quiere que caigamos en la tentación y perdamos nuestra fe. Quiere apagarnos. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Por qué? Porque quiere que perdamos el ánimo y la confianza en nuestro Dios. Y tenemos que recordar que debemos de permanecer fieles como los tesalonicenses. Cuando Pablo escuchó que los tesalonicenses se mantuvieron fieles, él se regocijó. Esto lo inspiró a él en su fe. Eso le ayudó a Pablo a seguir adelante. Cuando él escuchó las buenas noticias, él agarró ánimo. Y él les había ministrado y se sentía tan feliz de que este remanente se permaneciera fiel. Igual, cuando nosotros nos mantenemos fieles, podemos inspirar a otras personas. Muchas veces somos egoístas y solo pensamos en lo que nosotros estamos pasando, en lo que nosotros estamos sintiendo. Muchas veces vemos nuestra situación adversa y sentimos enojo, frustración o tristeza, o nos sentimos cansados y nos enfocamos solamente en esa emoción, en ese sentimiento del momento, y no pensamos en todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y nos olvidamos de confiar en Dios. Nos olvidamos de tener paciencia, de esperar en Él, de permanecer firmes. Cuando hacemos esto, cambia nuestra perspectiva. Cambia nuestra perspectiva de los problemas, y no solamente cambia nuestra vida al cambiar nuestra perspectiva, sino que afectamos la vida de los que nos rodean. Realmente Pablo se sentía rejuvenecido al escuchar las buenas noticias de los tesalonicenses. Cuando nosotros somos fieles a Cristo, también somos de inspiración a otras personas. También damos esperanza a otras personas. Hay personas que también se sienten cansadas, adoloridas, tristes, con miedo, y cuando ven que nosotros hemos podido vencer nuestras situaciones, o cuando ven de qué manera nosotros sobrellevamos las cargas y los sufrimientos, eso fortalece a esas otras personas. Eso les da esperanza a que ellos también pueden ser firmes y mantenerse fuertes en la adversidad. Pablo cumplió una misión al ir con ellos. Les presentó el Evangelio, pero no les mintió. Él les dijo que iban a sufrir hostilidades, les dijo que la vida iba a ser difícil a causa de la persecución, los alertó, y esto los preparó. Entonces nosotros también debemos estar preparados. No podemos esperar que la vida cristiana sea todo muy bonito, color de rosa, que todo nos vaya perfecto. No, tal vez no suframos la misma persecución que sufrían los tesalonicenses, pero realmente Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás está esperando que nosotros desmayemos, que nosotros no podamos ser ese ejemplo a otras personas, que nosotros no podamos dar esperanza a la demás gente. Estamos pasando por momentos muy difíciles. El mundo tiene miedo, está sin esperanza. Muchas personas se sienten desoladas, muchos hasta han perdido seres queridos. Es un momento difícil, no solamente en nuestros hogares, sino en el mundo. Pero cuando nosotros nos mantenemos fieles en nuestra fe y demostramos que cuando estamos en Cristo no hay nada que temer, y sabemos que aún la muerte es ganancia, entonces podemos inspirar a otros, podemos contagiar a otros de fe y de esperanza. Y esa es la invitación que yo les hago, hermanas. Que estemos firmes en Cristo, que seamos ese rayo de esperanza que el mundo necesita ver. Vamos a contagiar a otros, pero no de miedo, no de temor, no de dolor,
hostilidad, de frustración, de enojo, no. Vamos a confiar en Dios y vamos a contagiar a otras personas de paz, de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Los últimos 2 versículos de la lección en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, dicen, quiero terminar leyéndolos. Dicen que el Señor los haga crecer para que se amen más unos a otros y a todos, tal como nosotros les amamos a ustedes, que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Gracias, hermana. Las amo. Mis bellas y fuertes hermanas, sigan adelante y les mando un abrazo.